Camaradas todos, que pronto será el coronado con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo. Huesos y cartílago quemado, territorios devastados conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Recuerdo, sin embargo, que arder es un placer. Arder como ardía la antorcha de Zoya en el frente de la Segunda Guerra Mundial, dispuesta a quemar sin temor, a pesar de sus 18 años, las propiedades del ejército nazifascista. Arder como la bandera roja que izaba Armin Beniaminov en lo alto de la Duma. Arder como el cuerpo de Alexander Matrosov, tapando a costa de su vida la aspillera de una ametralladora para permitir el avance de las tropas del ejército rojo. Arder como la sangre del boxeador gitano Rukeli en mitad de un combate, desposeído de su legítimo título por la política racista del Tercer Reich y que acabó sus días en el campo de concentración de Neuengamme. Arder de pasión, de entusiasmo, de rabia, de odio, de esperanza, de conciencia, de orgullo, de valentía, como un consomol. Porque de eso nos habla el último disco de la banda valenciana Futuro Terror. De cómo esta realidad capitalista contemporánea, bajo la frivolidad y la simulación, bajo lo artificial y el espectáculo, se siguen amontonando el polvo, la sequedad o ya la antigua existencia precaria de los nadie. Una realidad que se oculta, que se naturaliza o incluso se trata de embellecer disfrazándola con sus falsos imaginarios, como el traje de un pésimo sastre, el sentimentalismo, la positividad tóxica del emprendimiento y la autosuperación. Se trata de ajustar a una clase obrera que sigue sufriendo la misma explotación de siempre, aunque ahora actualizada, que sigue condenada a una realidad de miseria, pero que ha perdido temporalmente los principios y símbolos que la hacían ponerse de pie frente a sus enemigos. Hay nuevos llantos en el descampado. Nuestras vidas siguen sujetas a los designios y vaivenes del capital. Sus lógicas deciden dónde, cómo y cuándo trabajamos, dónde y cómo vivimos, del curro a casa y de vuelta al curro, del trabajo precario a los barrios de la periferia y vuelta al trabajo. Pero como decíamos al inicio, hay sin embargo un recuerdo, unas ruinas que nos recuerdan por qué y lo que hay que hacer. Unas ruinas que como tesoros escondidos siguen esperando volver a ser encontradas, pues son la prueba brillante de que una vez se intentó y se estuvo muy cerca de conseguirlo. Un recuerdo, unas ruinas, las de los gestos valientes de nuestra clase, de sus elementos más conscientes, con las que se hace urgente construir edificios, instituciones propias, poder propio. Más aún ahora que la peste es parda, la reacción envalentonada asoma de nuevo. Es urgente volver a levantarnos, volver a arder, y estamos dispuestos a asumir cualquier sacrificio para ello. Al fin y al cabo, nuestra historia siempre ha sido así. Bienvenidos a todos y a todas a este nuevo episodio del Juventud Podcast. Vamos ya por el número 5. Acabamos de escuchar una canción titulada Komsomol. Estamos con José Pazos. Esta canción es del grupo Futuro Terror, un grupo valenciano. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí, la verdad.
Perdona por la espera, hemos estado haciendo pruebas técnicas, hemos tardado, el guión al final nos ha fallado un poquito con las preguntas y tal. Nada, a mí me encanta ver cómo se hacen estas cosas, o sea que genial. Un poco la parte de la trastienda y tal, tenemos a todos los técnicos por aquí trabajando, que siempre queremos pues agradecerles también un poco todo el trabajo que hacen con nosotros y la verdad que nos dejan siempre como un set súper profesional. Bueno, Sangre es el último disco de la banda. ¿Cuándo se constituye el grupo? ¿Cuándo os constituís como grupo y cuál es un poco... ¿Qué os lleva a juntaros? Pues bueno, el grupo se constituye hace ya bastantes años. No recuerdo la fecha exacta, pero al menos yo creo que 6 o 7 años hace ya. Y nada, todos los que constituimos la banda al principio, porque el batería sí que ha cambiado un par de veces, llevábamos ya mucho tiempo tocando en grupos, a veces tocando juntos y éramos amigos y nada, decidimos hacer otra banda más, que fue esta y aquí estamos. Tú eres voz y guitarra. Sí. ¿No? Y luego tenemos batería dentro de la banda. O sea, yo no conozco mucho. Sí, yo soy voz y guitarra. Luego tenemos a Óscar Mezquita, que es el batería de la banda, y al bajista, que es Néstor Sevillano. Sangre, como hemos visto antes, lo sacasteis en 2020, si no recuerdo mal. ¿Cómo os afectó el contexto de la pandemia a la hora de difundir el disco? A ver, hay plataformas digitales, pero ¿cómo trabajáis esa difusión del...? Bueno, a ver, nos afectó fundamentalmente porque hoy en día presentar un disco es sobre todo tocar para presentarlo. O sea, sí que se hace una serie de trabajo de difusión a nivel de entrevistas, de llegar a medios, etcétera, etcétera, de presentarlo en plataformas digitales y todas estas historias, pero la labor verdaderamente importante es salir a tocar por ahí en la presentación del disco, ¿no? O sea, hacer como una especie de gira inicial en la que además pues, se supone que hay una cierta expectación de la gente. Y eso pues, nos pilló decidimos sacarlo, aunque estábamos en plena pandemia, dijimos que no le veíamos sentido a estar esperando a que esto pasara, porque entre otras cosas no tenía pinta de que iba a ser corto el tema, y decidimos sacarlo y hacer pues, los conciertos que pudiéramos hacer si las medidas de seguridad, etcétera, lo iban permitiendo. Claro, porque yo estaba pensando, y no es lo mismo que el artista se ponga delante del espejo que se ponga delante del público y sienta también un poco ese calor del público, ¿no? Esa reciprocidad, por decirlo así. Sí, a ver, para empezar nosotros lo que hacemos es punk rock, entonces para mí es un objeto artístico que no está acabado si no es a través del público. Sí. O sea, la actitud del público en el concierto es como algo muy importante. O sea, digamos que un concierto de punk rock con gente sentada no tiene el mismo sentido, no es el mismo objeto artístico, es otro objeto artístico distinto. Entonces está un poco inacabado. Y luego aparte, o sea, yo recuerdo el primer concierto que hicimos en pandemia, que fue bueno, pues es que fue terrorífico, porque fue en Asturias, fue en Oviedo, en un claustro, y había un mogollón de medidas de seguridad y demás. Y tal, sí. Y además yo no tocaba la guitarra porque me había roto la mano. Cierto. Con lo cual solo cantaba, que es algo que no había hecho nunca. Un amigo mío se aprendió las canciones para tocar la guitarra y tal. Y estaban todas las sillas allí dispuestas y tal, todas con una separación así bastante grande. La mascarilla era absolutamente obligatoria, no se podía beber, no tal. Y en el momento de antes de salir al escenario, me asomé así por detrás del escenario y entonces lo que vi fue a 300 personas sentadas, separadas todas unas de otras, y todas con mascarilla, todas, absolutamente todas con mascarilla, y todas, porque encima ni siquiera te sentaban al lado, o sea, había un orden para sentar a la gente, absolutamente todas mirando el móvil así. Porque no se podían comunicar, porque ni siquiera los que tenían al lado eran amigos suyos, porque los habían numerado, no sé qué coño habían hecho. Y entonces mi visión fue eso, 300 personas con mascarilla mirando un móvil. ¿Y tú qué pensaste? ¿Hoy mal el concierto? ¿O yo pensé que toda la...
O sea, toda la imaginería distópica en la que llevaba trabajando toda mi vida para hacer cancioncitas, la realidad la había superado por completo y que ya no podía volver a escribir ninguna canción más porque era como, bueno, pues, o sea, no sé. Total. Y que sobre el proceso de grabación, ¿lo hicisteis también en pandemia? ¿Lo hicisteis prepandemia, durante el confinamiento? Las canciones están compuestas prepandemia y acabadas prepandemia todas. Y la grabación no recuerdo, lo estaba pensando antes, porque imaginaba que me lo ibas a preguntar, porque se me lo han preguntado otra vez, pero no recuerdo bien si fue en plena pandemia o un poco antes o algo así. Yo creo que fue en pandemia, pero cuando nos dejaron salir y demás. Pero vamos, es que la grabación, como estábamos solo nosotros y el técnico y teníamos mucha confianza y tal, yo la recuerdo como con cierta normalidad, lo que fue la grabación. ¿Las letras las componéis en conjunto? ¿Las compones tú? ¿Cómo es un poco ese proceso creativo? No, las letras, o sea, la música sí que la hacemos entre todos. Normalmente yo pues llevo alguna idea local o demás y sobre esa idea pues vamos trabajando y vamos configurando la canción, y las letras sí las hago yo. Y en mi caso, el proceso creativo, las letras suelen estar hechas encima de la canción. O sea, digamos que primero hago la canción, después voy pensando melodías en mi cabeza y luego busco letras que encajan dentro de esas melodías. Y me parece muy interesante. Muy interesante. Estáis en un sello, ¿no? Humo Internacional se llama el sello. Se dice, bueno, a través de una de las descripciones que tenéis en la página web del sello, que tenéis una manera como particular de oler la sangre, ¿no? Y esa sangre es un poco un símbolo de la violencia que sufren los trabajadores, ¿no? Así como el sacrificio un poco del futuro, del nuevo porvenir. También lo identificábamos a la hora de preparar la entrevista con esa sangre que se derrama de la joven guardia, de ese himno nuestro, de los jóvenes comunistas. ¿A qué hace referencia esa sangre? ¿Por dónde va todo eso? Es que es súper curioso que me digas lo de la joven guardia, porque justo ahora estamos trabajando en un disco nuevo y esto va a parecer que lo tenemos preparado o algo así, pero no es así. Justo estamos trabajando en un disco nuevo y una de las canciones es una especie de adaptación de la joven guardia. Y además yo acabo de tener un hijo y le canto todos los días la joven guardia, entonces me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo que me lo dijeras. Cuando grabamos este disco, la verdad es que no tenía presente la joven guardia. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuál era la pregunta? Porque claro, me quedaba ahí con... Un poco el símbolo de la sangre que representaba. Nosotros lo identificamos con la joven guardia, hacíamos esa lectura. A ver, esa lectura está ahí. O sea, al final el disco es un disco que yo lo que pretendía es que fuera sobre todo antifascista en un momento en el que nos encontrábamos con un auge, pues bueno, sí. en la editorial estaba, ¿no?, de la peste parda, y entonces sí que sentía mucho la necesidad de hacer algo que fuera antifascista y por eso también rescatar a esas, pues como a esos símbolos de la lucha antifascista. Y luego pues sí que también quería que girara un poco en torno a la cuestión de la alienación y de la alienación, o sea, que lo habéis leído muy bien, y de la alienación del siglo XXI y un poco, pues, ¿ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué hacemos? O sea, hay que ver un poco pues, cuáles han sido las derrotas, aprender de ellas y mirar hacia el futuro y organizarse y luchar, claro. Sí, sobre superponernos un poco, ¿no?, a todo este mundo de miseria, porque a veces a mí me da la sensación de que la miseria que nos rodea nos lleva una apatía y un estado de confusión muy, muy grande, sobre todo a las personas jóvenes, ¿no?, que estamos viviendo un poco todo eso. Bueno, todo el disco se articula un poco al final en esta contraposición, una especie de como presente apocalíptico, por decirlo así, ¿no?, en el que es necesario recomponer un recuerdo emancipador, que se hace referencia un poco en el disco. Esa idea está muy presente en el disco y está en varias canciones. Coméntame un poco sobre esto. A ver, nosotros tenemos un poco la broma permanente, porque cuando hicimos el grupo, pues era más o menos época de crisis o post-crisis, la gran crisis que tuvimos aquí y tal. Ahora estamos otra vez en otra crisis económica. Y claro, y el nombre del grupo, Futuro Terror, va un poco por ahí, ¿no? Un poco pues era un momento de juventud sin futuro, etcétera, sí, etcétera, y un poco jugando con
con la máxima del punk de no hay futuro, que decimos, no, sí que hay futuro, pero es chungo. Sí, sí. El que viene es chungo. Jodido. Y claro, ahora tenemos mucho la broma de presente terror, o sea, que ahora ya deberíamos de llamarnos presente terror directamente, incluso ahora últimamente hablamos también de pasado terror porque acaba de pasar la pandemia. Constante terror, Constante decir, terror, ¿no? podría Más ser o menos. también. Y bueno, entonces, claro, o sea, no nos podíamos imaginar, por ejemplo, cuando vivimos la otra crisis, que ahora, o sea, nos podíamos imaginar que iba a faltar trabajo, que íbamos a sentir la miseria de no tener trabajo. Pero no, por ejemplo, que podíamos ser extremadamente pobres currando, que es un poco a lo que nos estamos enfrentando actualmente, ¿no? Entonces, claro, cuando la distopía te supera, pues tienes que intentar adaptarte a lo que hay. Entonces, no sé, estamos intentando leer el momento y ver qué hay que escribir, qué mensajes hay que lanzar y sobre todo pues qué reflexiones tenemos que hacer y por dónde tirar, más allá del arte, por dónde tirar en la calle. Claro, fundamental, o sea, es al final lo que vosotros estáis haciendo, yo lo he escuchado el disco varias veces, música comprometida con determinadas ideas y con determinado pensamiento, ¿no? Te iba a preguntar, porque antes lo estábamos hablando ahí fuera, el tema de vivir de la música, el tema de cómo os compagináis vosotros como grupo, tenéis otros trabajos, podéis más o menos vivir de la música, ¿cómo funciona desde dentro todo esto? A ver, en la industria musical hay una precariedad brutal y hay una precarización que se viene dando desde que nació todo el tema de plataformas de streaming, etcétera, etcétera. O sea, venimos de una realidad en la que había mucha precariedad porque era muy difícil alcanzar el éxito dentro de esa industria. Es decir, era como, bueno, pues había una serie de maquinarias, ¿no? que hacían que pues, solamente algunos pudieran acceder a llegar a un gran público, entonces era muy difícil llegar a un gran público, pero si llegabas a ese gran público, pues obtenías una recompensa monetaria, ¿no? Ahora vivimos una situación en la que puedes llegar a tener un gran público, pero ganar muy poco dinero. Y todo esto ha sido a través también del engaño de la narrativa, pues eso, tecnoutópica de que ahora es todo mucho más fácil porque es mucho más democrático, cualquiera puede hacer una superproducción con un iPhone y meterla en internet, que es gratis, y difundirlo porque es gratis también, y entonces va a llegar a todo el mundo, se va a hacer multimillonario, etcétera, etcétera, ¿no? Y la realidad es todo lo contrario. O sea, quiero decir, la realidad es que lo que sí que se ha generado es que cada vez hay muchos más productos amateurs, y no lo digo como algo malo, el tema amateur. De hecho, la palabra amateur viene de el que ama. Es como, o sea, que lo haces por amor al arte y no por dinero, lo cual es algo que es guay, ¿no? A priori. Lo que pasa es que es guay, pero contiene una trampa. Que es que parece tan guay que parece que no tengas que vivir de una cosa que en realidad es un trabajo. Entonces nosotros, dentro de esta coyuntura de la que te estoy hablando, no vivimos de esto, ninguno de los tres. Bueno, por ejemplo, el batería Óscar vive medio de esto, medio de otras cosas, pero también tiene una distribuidora de discos, también tiene un sello, o sea, vive de la música pero haciendo muchas cosas y ganando muy poco dinero. Y ahora mismo dinero en la industria musical, o sea, del tema del streaming y todo eso sale poquísimo dinero, o sea, pero muy, muy, muy poco. Además, creo que los artistas de determinados sellos cobran más por escucha que los que no. O sea, es todo como muy opaco, muy injusto. Se gana muy, muy, muy poco dinero, o sea, eso no da para vivir para nada. A no ser que tengas, yo qué sé, o sea, muchos millones de... Sí. Y lo único que genera dinero es el tema de las giras. Y eso ha cambiado también el modo de... O sea, un poco la realidad musical, incluso los contenidos que se generan han bajado mucho de calidad
porque si tú necesitas estar girando permanentemente para poder ganar dinero, no puedes pararte a componer tampoco. Claro. O sea, se dan casos ya no hablo de nosotros, que nosotros al final somos un grupo pues, más o menos pequeño, que hemos tenido pues, cierto éxito, por llamarlo de algún modo, y tal, cierta difusión, pero somos un grupo pequeño que no vivimos de esto, pero hoy en día se dan casos de gente que sí que se ha profesionalizado totalmente y vive de esto, y tienen que grabar entre bolo y bolo, en sets de estudios rodantes y cosas así. Con lo que eso conlleva, o sea, quiero decir que no tienes tiempo ni siquiera de poder pausar, etcétera, sí, etcétera. Más calmadamente. Entonces, nada, bueno, pues eso, nosotros yo soy profesor de secundaria, Néstor está trabajando pues, a media jornada con un camión repartiendo alimentos, así. Sí, que estáis en mil así cosas. Está la cosa, sí. Y la cosa, pues hay mucha precariedad, Sí. precariedad y mucha injusticia también dentro de la industria musical, con el tema de un poco cómo se reparte el pastel. Te iba a preguntar por esa precariedad, porque hay una de las canciones que habla de un territorio devastado, ¿no? ¿Qué es ese territorio devastado para ti? ¿A qué hace referencia? Bueno, para mí ese territorio devastado es la ciudad en la que he vivido un montón de tiempo, que es Alicante. Pero yo soy consciente de que tiene varias lecturas y en realidad juego un poco con las dobles lecturas que tiene eso. Pero para mí ese territorio devastado es esa ciudad, que es una ciudad que realmente está arrasada pues, por el modelo gentrificador de turismo salvaje sin ningún tipo de, de industria, de nada, en el que además la ciudad a nivel de identidad cultural se ha perdido absolutamente todo. O sea, no es un territorio bastante devastado. Bueno, yendo un poco al tema de la evolución musical, es esta evolución, o sea, porque hemos visto un desarrollo, ¿no? del grupo, ¿esta evolución es consciente del grupo? ¿Es una voluntad de diluir un poco las fronteras entre géneros como el pop, el garage, el post-punk? O sea, no es meditado, es un poco lo que nos va saliendo, en realidad. Lo que pasa es que sí que somos conscientes de la evolución que va teniendo la banda, y a veces pues sí que pensamos un poco en por dónde tirar. Cuando vas a hacer otro disco, pues dices, vamos a intentar hacer otra canción como esta que nos salió aquí, que nos ha gustado, ¿no? Que cuando la tocamos nos gusta. Pero no hay una voluntad así muy consciente de vamos a coger y a intentar aunar esto y esto porque hay aquí Sí, porque funcione o porque tal. O porque hay un nicho de mercado, ¿no? Como dicen. Sí. No sé, no la hay. ¿Tú escuchas las canciones del grupo una vez acabadas o no te gusta escucharte? Porque hay artistas que, por ejemplo, dicen hago la canción, la trabajo en el estudio, la escucho una vez y me olvido de eso. Bueno, a ver... ¿Cómo es la reinterpretación? Claro, no haces la canción, la grabas en el estudio, la escuchas una vez y te olvidas. O sea, tú haces la canción y para grabarla en el estudio la escuchas unas 357 veces en una semana, y cuando sales del estudio dices, no quiero volver a escuchar esto nunca más. Sí. Pero igual que si me pongo mi canción favorita 357 veces en un día. O sea, el proceso creativo conlleva una saturación que yo creo que necesita después como... de desaturarte y desintoxicarte de eso, porque si no casi que odias tus canciones. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, antes, claro, en todo ese proceso, tú una vez que grabas, tienes luego que mandar a masterizar y después lo tienes que mandar también a fábrica. Bueno, el sello se tiene que encargar de mandarlo a fábrica para que prensen los vinilos, para que y pasa a lo mejor, desde que lo grabas, a lo mejor pasa... pues un par de meses o 3 meses hasta que llegan los vinilos y luego ya se hace la presentación y tal. Pues para que te hagas una idea, antes, cuando llegaba el vinilo me hacía ilusión y lo sacaba y lo ponía, y este último disco creo que lo tengo sin desprecintar en mi casa. Pero lo cual no quiere decir que no me guste, que no me gusten las canciones. A veces me pongo alguna canción en el coche, con el móvil y tal, me pongo alguna canción, pero no, o sea, intento descansar lo máximo de ellas para que luego las coja con más ganas a la hora de tocarlas. Sí, luego la recepción es un poco diferente, ¿no? O sea, quiero decir, si ha pasado un poco de tiempo, si ha madurado y tal, luego la recepción de esa canción propia. Sí, no, luego hay un periodo como de barbecho, en el que luego cuando vuelves a escuchar las canciones dices, hostia, esto está muy guay.
Pero normalmente yo al menos me paso mucho tiempo que no las quiero escuchar. No me gusta nada. A mí no me gusta nada escucharlas. Me gusta tocarlas, eso sí. Tocar es como distinto. ¿Es donde más disfrutáis en los conciertos? Porque en el estudio supongo que también... A mí me gusta mucho el proceso de grabar, aunque es agotador. Y antes me gustaba más grabar que tocar. Luego con los años he ido aprendiendo a disfrutar más de tocar, quizá. En vuestras canciones hay, claro, hay varias lecturas en realidad, pero hay llamados a la lucha, ¿no? ¿Cuáles son esas reflexiones que acompañan como esos llamados a la lucha? ¿Qué esperas cuando el público recibe tus canciones, escucha vuestra música y escucha determinados mensajes? A ver, yo no espero nada porque además creo que esperar algo sería de ser un ególatra bastante grande. Pero bueno, sí que hay una intención de que al menos haya un mensaje optimista y de llamada a la organización o a la lucha o a no deprimirse con esa realidad que... O sea, al final es muy fácil pintar un cuadro distópico y en este caso de presente distópico. Cada vez es más fácil, de hecho ya empieza a ser tan fácil por la realidad en la que vivimos que empieza a no interesar tanto, o sea, ya parece como un discurso un poco obvio. Pero claro, quedarse ahí no parece práctico. Entonces, bueno, pues yo siempre intento, sobre todo en este último disco, sí que era como muy consciente de que tenía que intentar dar como algunas pinceladas de oye, pero que vamos a hacer algo, ¿no? Sí. O sea, que no, esto no es... Que sí, que la cosa está muy mal, pero vamos. Sí, como decíais en una de las canciones, la peste asoma, ¿no? Ese territorio a lo mejor más de desesperanza, pero luego la contraparte se ha llamado a la lucha, por ejemplo, en Consejo Obrero, se ve un poco todo esto, ¿no? Todo... Sí, a ver, bueno, yo como te decía un poco antes, el disco yo sí que tenía la voluntad de que fuera un disco muy antifascista. Entonces, con lo de la peste parda me refería un poco a eso, que estamos viviendo un momento que empieza a dar bastante miedo. Yo soy profesor de instituto, además, ¿no? De secundaria, entonces veo cómo pues hay una especie de moda absurda con el tema de Vox, de las pulseritas de la bandera de España, y los chavales no saben ni siquiera lo que... O sea, lo hacen por moda. Bueno, lo hacen por moda, lo hacen por lo que escuchan en casa, pero hay muchos chavales que directamente identifican todo ese rollo con un rollo así como rebelde. Y bueno, a mí me pasó una vez una cosa muy curiosa, que es que un chaval del instituto y tal, que me identificaba así como profe pues enrollado, que me gustaba la música, que me gustaba así, que conocía bandas de rap, de trap que él conocía y tal, y no sé qué. Y entonces me identificó con que yo era de Vox. Me dijo, claro, profe, tú eres de Vox, ¿verdad? Y yo dije, te has equivocado. Te has equivocado un poco, ¿no? Yo no te voy a decir de qué soy, porque soy tu profesor y no estoy aquí para eso, pero vas desencaminadísimo. A lo mejor te veía... Pero identifican como la rebeldía, sí. Es decir, porque yo recuerdo que fue como, no sé, por algún comentario que hice y que iba un poco en tono así de un poco rebelde. Más irreverente, más... Un poco irreverente, muy tal, y lo identifican con eso. Entonces, estamos en un momento muy jodido en ese sentido, muy peligroso. Y nada, pues no sé qué quería decir, nada, que el disco pues lo que pretendía también era eso, el hacer una llamada a la lucha frente a eso sobre todo. O sea, que también ha pasado una cosa en el mundo musical y es que se ha pasado cuando yo era un chaval, a ver, yo soy bastante mayor en realidad, tengo 40 años. No los no tengo 39. No los y cuando yo era un chaval, había tantas bandas con letras reivindicativas, se tenía tan claro, por ejemplo, que el rollo fascista... O sea, bueno, sí, había nazis noventeros por ahí, descerebrados, había subnormales, como los ha habido siempre, pero dentro de la lógica de la juventud se tenía tan claro ciertas cosas, como por ejemplo que ser nazi, que ser fascista, que ser de derechas era una cosa chunga. Sí.
Y ahora está pasando como un poco lo contrario. Y eso creo que la música sí que ejercía un papel muy importante, porque yo recuerdo que había muchísimas bandas que tenían letras comprometidas. Y ahora hay muy pocas. O sea, es decir, es como que hay un mundo de bandas con letras muy comprometidas tal igual, pero que se identifica con un tipo de gente muy concreto y que se identifica con un rollo panfletario. Es como, no, estos son los panfletarios, hippies, perroflautas y tal, del calimocho. Pero luego, más allá de eso, o sea, dentro del espectro, así como más del resto de bandas, parece que está como incluso mal visto, ¿no? El mojarse. Y eso creo que es algo que es súper importante romper. Sí, o sea, siempre muchos artistas en algunas entrevistas dicen, no, yo el tema, a lo mejor les preguntan un tema un poquito más político, más de actualidad, y dicen, no, yo ahí quizás en mis letras no quiero meterme, porque saben que a lo mejor luego no van a vender, no les va a funcionar esa canción, como que no quieren meterse ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves? A ver, es que puedes responder a dos cosas. O sea, hay una que es que piensas que luego te va a acarrear algún tipo de problema en el sentido de que no vas a vender tal igual. Pero hay dos dimensiones en torno a eso. O sea, hay una dimensión de a lo mejor en la radio no me ponen porque directamente, pues, bueno, vivimos en un estado burgués con todas sus implicaciones y lógicamente hay discursos que se tienden a caparse, ¿no? Pero luego hay otra que es la que a mí me preocupa, que es una especie de autocensura que tiene que ver con algo estrictamente estético. O sea, es como que la cultura dominante se ha encargado de generar una visión de que estéticamente eso es algo cutre. Es como algo un poco cutre. Sí. Y precisamente por eso se identifica de una forma tan radical a esas bandas panfletarias como los panfletarios, estos perroflautas y tal igual, ¿no? Sí, sí. Y... bueno, creo que ya te he respondido, no sé por dónde seguir. Te iba a preguntar, te iba a cambiar un poco de tema, ¿no? Un poco qué alternativas hay para difundir y para crear música un poco diferentes a las hegemónicas a día de hoy. A ver... Quiero decir, al final, bueno... Sí. Complicado. A ver, diferentes a las hegemónicas. Es que en realidad no son diferentes a las hegemónicas. Es decir, yo creo que es importante potenciar plataformas que a lo mejor no son pues grandes corporaciones de estas que al final vienen de Silicon Valley y demás, ¿no? O sea, que sería importante empezar a ver, porque existen, lo que pasa es que no las usamos, pero existen plataformas tipo Spotify o tal cual, pero que son más libres y que son más justas para los artistas. Pero al fin y al cabo ahora mismo no nos queda más remedio que insistir mucho en la música en vivo, que es donde todavía podemos hacer cosas. Y luego lo que sí que creo que es muy importante es el interiorizar, para empezar, qué somos nosotros como músicos, como artistas. Es decir, nosotros al final lo que tenemos es un producto de nuestro trabajo y por lo tanto es una mercancía, y eso nos convierte de alguna manera en mercaderes, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Hay que ver cómo encaja todo esto en una lógica marxista. Pero hay que tener en cuenta que al fin y al cabo, en el contexto en el que nosotros vivimos, que es un contexto de economía capitalista, lo que somos es eso, somos personas que venden una mercancía. Entonces hay que ver cómo se hace para que en ese contexto intentar llegar a una situación de justicia mientras no se hace la revolución, que sería lo deseable. A ver, me estoy perdiendo en el discurso. Entonces, vale, sí. Entonces, lo que quería decir es que deberíamos de interiorizar el hecho de que ahora, o sea, se ha hablado, yo siempre he sido como muy partidario de un lenguaje muy ortodoxo, no, es que somos proletarios, pero al final no me ha quedado más remedio que aceptar que a veces está bien decir, no, es que somos precariado. ¿Por qué? Porque la gente lo entiende mejor, sencillamente.
Y ahora mismo ya podemos hablar, ¿no?, con todo esto de los emprendedores y del Uber y tal, de eso que están llamando ahora el emprecariado. Entonces nosotros somos emprecariado. O sea, es lo que... somos esa suerte de idiotas a los que les han vendido, bueno, idiotas si no nos damos cuenta, a los que les han vendido que son dueños de su trabajo, que no tienen jefes, que además no tienen horarios, que ahora trabajas, ahora no trabajas. Somos exactamente eso. O sea, eso no nos diferencia mucho. Digamos que estamos uberizados desde hace mucho tiempo, hace más tiempo que la gente de Uber, solo que encima en un mundo en el que todo es chachi guay, porque es el mundo de los festivales y de la piruleta, en el que todo el mundo es guay, pero luego puede haber gente tremendamente explotada laboralmente, o grupos que cobran, yo qué sé, 50 euros o tocan gratis en el festival porque se supone que se les va a dar difusión, mientras otros ganan, yo qué sé, sí, millonadas. Miles y miles y miles de euros. Hay que ver cómo se encaja todo eso. Y yo creo que eso solamente se puede revertir o se puede mejorar esa situación mediante la organización. Entonces yo creo que la pregunta en realidad va más por... O sea, lo importante no es tanto qué canales se utilizan para difundir, sino cómo hacemos para estar organizados para poder vivir de una forma más digna con la música, con el trabajo que hacemos. Pues es que en realidad has hecho la lectura de la siguiente pregunta, porque te iba a preguntar un poco realmente sobre esa organización, ¿no? Tenéis el sello de Humo Internacional y forman parte de otros grupos como Somos la Herencia o la URSS, por ejemplo. ¿Hay apoyo mutuo entre vosotros? ¿Qué relaciones tenéis de forma a construir algo un poquito más colectivo que solamente siendo ese grupo, esa banda? A ver, en Humo Internacional es un sello muy particular. Nosotros somos muy amigos del dueño de Humo porque empezamos sacando discos con él cuando tenía otro sello que se llamaba Discos Humeantes. Y para mí fue una época súper bonita cuando empezamos yo tenía un grupo de punk que se llamaba Los Plátanos, con el que hicimos muchísimas giras, o sea, nos movimos mucho, giramos por Francia, hicimos muchos conciertos. Y ahí conocimos a Pablo y él hizo una cosa muy bonita que fue ir cogiendo como a gente parecida, pero de distintos puntos. O sea, como si cogió el mapa de España y dijo, voy a coger a unos andaluces, a unos valencianos, a unos gallegos, a unos tal, y tejió una especie de red solidaria en la que todavía no... Porque ahora Humo, digamos que tiene un peso y es, digamos que tiene un sello, el hecho de estar en Humo pues es una especie de sello de calidad. Pero en ese momento Discos Humeantes no lo conocía nadie, nuestros grupos no los conocía nadie y él ahí fue donde fue tejiendo esa red de solidaridad que nos convirtió en algo. Tampoco algo muy grande, pero algo que se tejió en base a la solidaridad, que al final es solidaridad obrera y eso es algo muy bonito. Entonces, en Humo, que es el sello que tiene ahora, pues resulta que al final sigue habiendo bastante gente que nos conocimos en ese momento y al final hay gente con sensibilidades de izquierdas y muy maja, ¿no? O sea, está Balloon Destruction, están Fase Nueva, bueno, Fase Nueva ahora creo que se han separado, pero son de Mieres y son también gente militante. Bueno, está en la URSS, está... Entonces, entre nosotros, entre la gente del sello, digamos que sí que hay una solidaridad fuerte. Lo que sí que veo yo es que sí que hay una falta de solidaridad muy grande dentro de la escena del indie, porque nosotros ni siquiera pertenecemos a una escena, o sea, aunque nosotros hagamos una música pues, que sí que se puede clasificar como punk rock, al final no estamos en una escena verdaderamente punk, ni muchísimo menos. Al final estamos en una escena que se podría llamar más indie que otra cosa. Y dentro de esa escena sí que se nota mucho la falta de solidaridad entre las bandas. O sea, es como que al final la gente persigue un poco ese sueño de tener más caché, de llegar en vez de hasta aquí, de ponerse un nombre más grande en el cartel. Y eso es algo con lo que yo no crecí. O sea, cuando yo empecé en esto, o sea, digamos que de los 16 a los 25, eso para mí no existía. O sea, no lo veía a mi alrededor, no lo veía en ninguna banda. Era como impensable. De hecho, si alguien hacía algo así, el resto los repudiábamos. O sea, no sé, no lo hubiera sido como, pero esta gente, ¿qué le pasa en la cabeza? ¿A qué se dedica, no? Claro, y eso ahora, por ejemplo, sí que es algo que veo a mi alrededor. Lo siento, lo noto. Pero
percibe, ¿no? Lo percibo, sí, y me da mucha rabia. O sea, me da mucha rabia que no exista más solidaridad a ese nivel. Quería preguntarte también, porque antes nos lo comentabas, el disco nuevo, ¿en qué estáis trabajando? Si nos puedes adelantar alguna de las ideas que estáis trabajando en el disco, si prefieres conservarlas. Te lo he dicho antes ya. A ver, estamos trabajando en un disco que va a ser, al principio iba a ser muy distinto a todo lo anterior, por primera vez, porque es algo que ya nos habíamos propuesto, por ejemplo, con Precipicio, nos propusimos hacer algo distinto, pero no nos salió algo distinto, nos salió un disco un poco mejor que los dos anteriores, creo. Pero ya está, o sea, en realidad es una continuación lógica. Y este último también es como una continuación lógica de lo anterior. Pero este que estamos haciendo ahora sí que es... O sea, hay canciones, hemos hecho 2 o 3 canciones verdaderamente distintas, con lo cual yo estoy muy contento, porque yo estaba muy aburrido de hacer siempre lo mismo. No sé si la gente va a estar igual de contenta, puede que no, pero a mí me hace ilusión incluso pensar eso. Y nada, y ahora lo que pasa es que hemos hecho eso, como 3 o 4 canciones muy, muy distintas, y estamos empezando a componer otras que son más parecidas a lo anterior, porque yo creo que nos habíamos metido en un atolladero ahí que no sabíamos ni por dónde salir. Y una de estas canciones, pues como he adelantado antes, es lo único así que puedo decir, porque lo demás no lo tengo del todo claro ni yo, es una especie de adaptación de la Joven Guardia, que es una canción preciosa, mucho más bonita que lo que yo he hecho. Porque yo lo que he hecho es apropiarme de unos trocitos de la letra, meterlos por ahí, incluso cambiar alguna palabra, que igual hay alguien que dice esto es un crimen, pero bueno. Espero que lo podamos disfrutar pronto. Yo lo que espero es que mucha gente busque qué es La Joven Guardia y se lea la canción entera. Yo creo que nuestros espectadores, la mayor parte, creo que conocerán, pero vamos a ver. Sí, vuestros espectadores sí, pero bueno, digo más los que compren el disco o nos escuchen a nosotros. Y nada, para ir acabando, ¿qué mensaje le mandas a los jóvenes? Es una pregunta difícil. Pues a los jóvenes, en un contexto como el que estamos, es decir, en un contexto de una crisis económica además encubierta, porque la inflación es galopante, cada vez... O sea, yo cada vez tengo menos... O sea, cobro lo mismo, pero cada vez tengo menos... O sea, es impresionante. Es impresionante. Y yo me pregunto mucho últimamente, porque yo soy profesor de secundaria, lo acabo de decir antes, entonces digo, hostia, si me está empezando a costar a mí llegar a fin de mes, ¿cómo está el panorama? O sea, ¿cómo está el panorama? Entonces, en un contexto de crisis, además encubierta, porque tenemos el gobierno socialdemócrata que tenemos encima con actores en el gobierno de organizaciones de izquierdas, que es, no sé, o sea, es desolador. O sea, esto sí que es desolador, esto que está pasando, ¿no? Hay que plantearse varias cosas. O sea, yo creo que hay que plantearse, lo primero que, como decía antes, tenemos que aprender un poco de las derrotas. Y creo que hay veces que tropezamos 1 y 1000 veces con la misma piedra y que nos confundimos en la vía institucional, nos confundimos pensando que tú puedes llegar al gobierno de un Estado burgués y encima con un gobierno socialdemócrata y puedes cambiar algo, ¿no? Yo creo que la vía institucional sirve en cualquier caso para mostrar cuáles son las contradicciones del sistema en el que vivimos. O sea, quiero decir, ya que el Estado burgués no te va a dejar hacer nada porque está todo absolutamente blindado, tú si llegas ahí lo que tienes que hacer es generar contradicciones, generar fricciones, que es algo que no se está haciendo para nada. O sea, está haciéndose todo lo contrario. Entonces, pues yo lo que le diría a los jóvenes es que no se desanimen al ver eso y que se centren en 2 cosas. Una, organizarse, y 2, organizarse en torno a la solidaridad, ¿vale? Una sola cosa, organizarse en torno a la solidaridad obrera y a cosas concretas. Que organizarse no tiene por qué ser estar en una... No tiene por qué ser estar en una organización o en un partido comunista, que también y deben, pero que a veces es más útil, o yo empiezo a pensar que es más útil que pasar mucho tiempo en asambleas, pasar tiempo conociendo a tus vecinos e intentando tejer una especie de red solidaria y obrera, porque
o sea, si nos comen ese terreno, y aquí estoy hablando de la peste parda, ahí sí que estamos totalmente perdidos. Entonces, el consejo más bonito que puedo dar es ese. Hay que recuperar el asociacionismo y las redes solidarias, de cualquier manera. Por ejemplo, pues en el tema de la música, como yo estaba diciendo, o sea, si tienes un grupo, busca otros grupos con los que tejer una red solidaria. Y deja claro que esa red solidaria no es solidaria y ya está, es solidaridad obrera. Eso creo que es lo más valioso que tenemos que proteger ahora mismo. Pues con esto nos vamos a despedir. La verdad que ha sido un placer tenerte aquí. Te deseamos buena vuelta a Valencia. Y nada, vamos a poner a los espectadores una canción vuestra, Consejo Obrero, y nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo, proletario. Con el éxito total del pueblo antifascista contra los enemigos de la República y de la patria, que nosotros somos los primeros en defender de una verdadera patria, de paz, de fortuna y de bienestar de todo un pueblo que se ha levantado para defender sus intereses, de sus hijos y de todos los antifascistas del mundo.